El motociclista y la mujer sin rostro. Julián siempre había sido un amante de la velocidad. Desde que tenía memoria, sentía que la carretera era su verdadero hogar. Cada vez que montaba su motocicleta, una vieja y confiable Honda que había restaurado con sus propias manos, se sentía libre. Pero esa libertad pronto se convertiría en una pesadilla que lo perseguiría por el resto de su vida. Era una noche oscura, una de esas en las que la luna apenas se asoma entre las nubes, dejando el cielo en una penumbra casi total. Julián había decidido tomar un atajo a través de un camino rural, rodeado de un bosque denso y silencioso. Aunque conocía las historias que se contaban sobre ese lugar, las descartaba como simples supersticiones de los lugareños. Para él, el bosque no era más que árboles y sombras, nada que pudiera asustarlo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Julián avanzaba por la carretera desierta. El rugido del motor de su motocicleta era el único sonido que rompía el silencio absoluto. Pero entonces, algo llamó su atención. A la orilla del camino, iluminada tenuemente por el faro de su moto, estaba una figura femenina. La mujer llevaba un vestido blanco, desgarrado y sucio, y tenía el cabello largo y oscuro que cubría parte de su rostro. Parecía inclinada, como si estuviera buscando algo en el suelo. Julián frenó bruscamente, levantando una nube de polvo. Pensó que tal vez la mujer estaba perdida o necesitaba ayuda. Bajó ligeramente la visera de su casco y le gritó: «Oiga, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió. Permanecía inmóvil, con la cabeza gacha. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se armó de valor y se acercó lentamente con la moto en marcha. Cuando estaba a solo unos metros de ella, la mujer levantó la cabeza de golpe. Fue entonces cuando Julián vio algo que lo paralizó. La mujer no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa de piel pálida. Julián sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Retrocedió instintivamente y aceleró, dejando a la figura atrás en un instante. El sonido del motor resonaba en sus oídos, pero no podía evitar mirar por el retrovisor. Para su horror, la mujer sin rostro estaba nuevamente de pie, esta vez en medio de la carretera, a varios metros por delante de él. Frenó en seco, con el corazón latiendo a 1000. Miró hacia el frente y la figura había desaparecido. Julián respiró hondo y trató de calmarse, convenciéndose de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Continuó su camino, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo lo seguía. Poco después, al cruzar una curva cerrada, las luces de su faro iluminaron nuevamente a la mujer sin rostro. Estaba de pie en el centro del camino, con los brazos extendidos como si quisiera detenerlo. Esta vez, Julián no frenó. Gritó con todas sus fuerzas y aceleró, pasando a través de la figura. Sintió un golpe helado, como si hubiera atravesado una nube de hielo, y el motor de su motocicleta comenzó a fallar. La luz del faro parpadeó y, finalmente, se apagó por completo, dejándolo en una oscuridad total. Desesperado, Julián intentó encender el motor, pero este no respondía. De pronto, un susurro suave pero escalofriante llenó el aire. Era como si docenas de voces murmuraran su nombre al unísono. Julián se quitó el casco, mirando a su alrededor, pero no había nada. El susurro se hizo más fuerte, transformándose en una risa aguda y perturbadora. Entonces la vio nuevamente, esta vez a solo unos pasos de él. La mujer sin rostro estaba más cerca que nunca, y su mano se extendía hacia él. Julián cerró los ojos y gritó, esperando lo peor. Pero cuando los abrió, estaba solo. Su motocicleta funcionaba de nuevo, y el camino frente a él estaba despejado. Llegó al pueblo más cercano temblando, incapaz de explicar lo que había vivido.
Cuando contó su historia en un bar local, los rostros de los lugareños se volvieron serios. Un anciano se acercó y le dijo: «¿Has visto a la dama del camino? Ella aparece a quienes están destinados a no regresar. Si la ves una vez más, no habrá escapatoria». Julián dejó su motocicleta y volvió a casa en autobús. Nunca volvió a montar y evitó las carreteras rurales desde entonces. Pero incluso ahora, años después, a veces escucha el susurro de su nombre en la oscuridad de la noche. El trailero y los pasajeros invisibles. Mario era un trailero con más de 2 décadas de experiencia. Había recorrido todo tipo de carreteras, desde las serpenteantes montañas hasta los interminables desiertos. Nada lo había hecho dudar de su vocación, hasta aquella noche fatídica en la solitaria carretera del norte de México. Era medianoche cuando Mario se encontraba transportando un cargamento de cajas vacías hacia la ciudad de Hermosillo. Había salido del almacén asegurándose de que el remolque estuviera completamente vacío, pero mientras avanzaba por el kilómetro 31, comenzó a sentir que algo no andaba bien. El motor del camión rugía como si estuviera haciendo un esfuerzo descomunal. Quizás sea una pendiente, pensó, aunque el camino era liso y recto. Revisó los retrovisores y su corazón dio un vuelco. En la penumbra, iluminada solo por la luz roja del freno, le pareció ver siluetas humanas sentadas dentro del remolque. Eran varias, quietas y difusas, como sombras que no deberían estar allí. Mario apretó el volante intentando calmarse. «Debe ser mi imaginación», se dijo en voz baja, pero no pudo ignorar el peso creciente del remolque. Finalmente, decidió detenerse en el arcén. Bajó del camión con una linterna en mano, sintiendo cómo el frío de la noche calaba hasta sus huesos. Abrió las puertas del remolque de par en par y apuntó la linterna hacia el interior. Vacío. El eco de su respiración retumbó en el espacio hueco, confirmando que no había nada ni nadie dentro. Sin embargo, el aire era distinto. Estaba cargado, pesado, y desprendía un olor dulce y rancio, como flores marchitas. Con los nervios a flor de piel, regresó a la cabina y reanudó el viaje. Intentó distraerse con la radio, pero ésta solo emitía estática. De repente, entre el ruido blanco, escuchó risas infantiles. Era un sonido alegre, inocente, pero fuera de lugar. Mario apagó la radio de un golpe y miró nuevamente el retrovisor. Esta vez, no solo vio las sombras, sino que también percibió movimiento. Algo o alguien se agitaba en el remolque, como si estuvieran caminando. El miedo comenzó a transformarse en terror puro cuando el motor empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y las revoluciones caían abruptamente. El camión se detuvo justo frente a una pequeña capilla abandonada al costado de la carretera. Era un lugar que Mario había visto de reojo en otros viajes, pero nunca había reparado en los detalles. Ahora, bajo la luz de la luna, notó que las paredes estaban cubiertas de extraños grafitis y velas apagadas. Era un sitio que emanaba una sensación de desolación y peligro. Mientras intentaba encender el motor, sintió un golpe seco en el remolque, como si alguien hubiera saltado desde dentro. Mario tomó una llave inglesa de la cabina y bajó para enfrentarse a lo que fuera que estaba allí. Su linterna, ahora tiritando de batería baja, iluminó fugazmente el remolque. Las puertas estaban abiertas de par en par, pero no había nadie. En el suelo de tierra, sin embargo, se marcaban huellas pequeñas, como las de un niño descalzo, que se alejaban hacia la capilla. A pesar de su instinto de huir, Mario siguió las huellas, movido por una mezcla de curiosidad y miedo. Al entrar en la capilla, el aire era aún más pesado. Las velas que había visto apagadas desde el camión ahora estaban encendidas, y una figura infantil se encontraba de pie frente al altar. Era un niño de espaldas, vestido con ropa antigua y empapada, como si hubiera salido de un lago.
Mario intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Cuando finalmente logró articular algo, el niño se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Antes de que Mario pudiera reaccionar, el niño se desvaneció, dejando solo el eco de su risa. Mario regresó al camión encendiéndolo con desesperación. Esta vez, el motor rugió con fuerza, como si nada hubiera pasado. Condujo sin detenerse hasta llegar a la siguiente gasolinera, donde un empleado lo encontró pálido y temblando. Al contarle lo sucedido, el empleado le dijo que no era el primero en experimentar algo así en ese tramo. Según las leyendas locales, hace años, una familia entera había muerto en un accidente en el kilómetro 31. Su camión había caído por un barranco tras desviarse inexplicablemente. Los cuerpos nunca fueron recuperados, pero desde entonces, los conductores reportaban encuentros extraños, risas, sombras y huellas de niños que aparecían y desaparecían sin explicación. Mario nunca volvió a tomar esa ruta. Sin embargo, durante las noches más silenciosas, juraba que aún podía escuchar risas infantiles saliendo de la radio, como si aquellos pasajeros invisibles nunca hubieran abandonado su camión. El taxista y la mujer de la foto. Era una noche lluviosa en las afueras de la ciudad. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas del taxi, creando un acompañamiento constante para el veterano conductor, don Jaime. Era un hombre que había visto de todo en sus años al volante, o al menos eso pensaba. Esa noche estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca olvidaría. Mientras recorría las desiertas calles de la periferia, don Jaime notó una figura de pie bajo la tenue luz de un farol justo al lado del cementerio municipal. Era una mujer. Su vestido blanco estaba completamente empapado y se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. El cabello negro y lacio caía sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Había algo en su postura que la hacía parecer frágil, casi etérea. Sin pensarlo demasiado, frenó y bajó la ventanilla. «¿Necesita un taxi, señorita?», preguntó. La mujer levantó ligeramente la cabeza y asintió sin emitir sonido alguno. Subió al asiento trasero en silencio. Su presencia llenó el espacio con un aire frío y pesado, como si la humedad de la lluvia se hubiera colado al interior del taxi. Mientras encendía el taxímetro, la mujer le entregó un pedazo de papel arrugado con una dirección escrita a mano. Don Jaime, siempre cortés, intentó iniciar una conversación. «La lluvia está terrible esta noche, ¿verdad?». La pasajera no respondió. En cambio, mantuvo la mirada fija en un objeto que sostenía entre las manos. Una fotografía antigua y desgastada. En la imagen aparecía una familia de 4, todos sonrientes. La mujer acariciaba la foto con los dedos, como si tratara de revivir un recuerdo olvidado. Intrigado, don Jaime intentó nuevamente romper el silencio. «Bonita familia. ¿Es usted?», comentó, tratando de sonar amable. Esta vez, la mujer levantó la vista y lo miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran profundos, pero vacíos, como si contuvieran un abismo insondable. Don Jaime sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esos ojos lo llenó de un temor que no podía explicar. El trayecto continuó en completo silencio hasta que llegaron a la dirección indicada. Era una casa desvencijada, con ventanas rotas y un jardín cubierto de maleza. Parecía abandonada desde hacía años. Don Jaime se giró para informarle a la pasajera que habían llegado, pero el asiento trasero estaba vacío. La fotografía estaba allí, colocada con cuidado sobre el asiento, pero de la mujer no había rastro. Confundido y aterrorizado, salió del taxi y se acercó a la casa. Al mirar a través de una ventana rota,
Vio lo que parecían sombras humanas moviéndose en el interior. Retrocedió de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al día siguiente, incapaz de sacarse el suceso de la cabeza, don Jaime decidió investigar. Preguntó a un conocido sobre la casa y descubrió que, hace años, una familia había muerto allí en un incendio. Entre las víctimas estaba una mujer que siempre llevaba consigo una fotografía de su esposo e hijos. Desde entonces, don Jaime evita pasar por el cementerio municipal. Sin embargo, cada noche lluviosa, recuerda el rostro de aquella mujer y el abismo en sus ojos, preguntándose si alguna vez encontraría descanso. Y así terminamos estas historias reales que, aunque parecen sacadas de una película, ocurrieron en las carreteras, en las sombras de la noche, y tal vez aún sigan ocurriendo. Cada uno de estos relatos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué hay en los caminos que conecta nuestro mundo con algo más allá de lo comprensible? Tal vez la próxima vez que estés en la carretera, recuerdes estas historias y mires 2 veces en tus espejos, por si acaso. Si estas historias te dejaron con un escalofrío o una sensación inquietante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que pueda disfrutar de una buena dosis de terror. Déjame en los comentarios cuál de estas historias te impactó más, o si has vivido algo similar en la carretera. Me encantaría leer tus experiencias. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente alerta, porque a veces la oscuridad guarda más secretos de los que podemos imaginar.